La Gran Colombia. Como la victoria sobre España era cada vez más evidente, los líderes de Venezuela, Colombia y Panamá convocaron a un congreso en Angostura, Venezuela, en febrero de 1819, acordando articularse en una república unitaria que se conocería como la Gran Colombia. Después de ser ratificado como presidente en agosto de 1819 y habiendo dejado a Santander como vicepresidente a cargo de la Gran Colombia, Bolívar viajó al sur para liberar a Ecuador, Perú y Bolivia. Cuando Ecuador fue liberado en 1822, se unió a la Gran Colombia. En 1821, en el marco del Congreso de Cúcuta, se dio vía libre a una nueva constitución. Esta carta política de corte centralista estatuye un gobierno conformado por un Congreso bicameral de representación popular, un presidente y un Tribunal Supremo con 5 magistrados. También garantiza la libertad de los hijos de los esclavos, la libertad de prensa, la inviolabilidad del domicilio, las personas y la correspondencia, la codificación de los impuestos, las políticas proteccionistas hacia la industria y la agricultura y la abolición de la mita como institución que proporcionaba mano de obra a las haciendas. Sin embargo, las rivalidades y los celos políticos regionales progresivamente fueron debilitando la autoridad central del nuevo Estado. Los líderes venezolanos no estaban muy contentos con el estilo de gobierno impuesto por el colombiano Francisco de Paula Santander ante la ausencia de su coterráneo presidente Simón Bolívar. Así las cosas, en 1826, el general José Antonio Páez encabezó una revuelta desde Venezuela contra la Gran Colombia. Los brotes y disturbios se produjeron también en otros lugares. A su regreso del Perú en 1827, Bolívar apenas podría imponer su autoridad. En abril de 1828, una convención general se reunió en Ocaña para reformar la Constitución de Cúcuta, pero la convención se disolvió como consecuencia de las posiciones contradictorias adoptadas por los seguidores de Santander y los seguidores de Bolívar. Aquellos que respaldaban a Santander apoyaban un modelo de gobierno federalista liberal. Los seguidores de Bolívar, por su parte, apoyaban una forma de gobierno más autoritario y centralizado, y muchos, especialmente los de Bogotá, pidieron a Bolívar asumir sus funciones hasta que considerara prudente convocar a un nuevo cuerpo legislativo para reemplazar al actual Congreso. La Nueva Granada. Después de la disolución de la Gran Colombia, la economía de la Nueva Granada atravesaba un periodo depresivo. Ninguno de los principales ejes económicos del país, agricultura, ganadería y minería, era saludable. El comercio exterior de importaciones se limitaba a un pequeño grupo, la banca era inadecuada para gestionar la dinámica económica y los artesanos y pequeños fabricantes solamente podían suministrar lo requerido para el consumo local. A pesar del deseo y la necesidad de cambio, la Nueva Granada mantiene vigente la figura de la esclavitud, el impuesto sobre las ventas y el monopolio estatal sobre la producción y el comercio de tabaco y alcohol. Los problemas que enfrentaba el país, el descontento de los grupos liberales que percibieron en el manejo político un modelo de corte monárquico y el deseo de los militares por el poder, culminó con la caída del orden constitucional y la instalación en 1830 de la dictadura por 8 meses propiciada por el general Rafael Urdaneta. Sin embargo, después de la muerte de Bolívar en diciembre de 1830, dirigentes civiles y militares abogaron por la restauración de la autoridad legítima. Urdaneta se vio obligado a ceder el poder a Domingo Caicedo como presidente legítimo. En octubre de 1831, Caicedo convoca a una comisión para redactar una nueva constitución para la Nueva Granada. Culminado el proceso de redacción de la nueva Carta Política en 1832, esta limita el poder de la presidencia y amplía la autonomía de las subdivisiones administrativas regionales a las que se les denomina desde ese momento departamentos. Santander asume la presidencia en 1832 y es sucedido en 1837 por su vicepresidente José Ignacio de Márquez. El caudillismo y el regionalismo se erigen como elementos clave en la política nacional en un país con ciudades pequeñas, un estado débil y una población semifeudal, caracterizada por grandes terratenientes que obraban con un tipo de relacionamiento similar al de patrón-cliente. Durante la administración de Márquez, las divisiones políticas en el país llegaron a un punto de ruptura. En 1840,
las ambiciones políticas de algunos gobernadores de departamento, la debilidad constitucional del presidente y la supresión de algunos monasterios católicos en Pasto crearon las condiciones necesarias para la provocación de una guerra civil que terminó con la victoria de las fuerzas del gobierno liderado por el general Pedro Alcántara Herrán. Este triunfo llevó a Alcántara Herrán a la presidencia de las elecciones de 1841. En 1843, su gobierno estableció una nueva constitución que preveía una mayor centralización del poder. En 1845, Tomás Cipriano de Mosquera sucedió a Alcántara Herrán. El caudillismo que había caracterizado las administraciones anteriores como instrumento importante en la práctica política disminuyó durante su administración. El gobierno de Mosquera propició el ascenso económico y político de los comerciantes, artesanos y pequeños propietarios. Mosquera propició también la liberalización del comercio y condujo a la Nueva Granada por la senda del comercio internacional, fortaleciendo la exportación de bienes primarios. La elección del general José Hilario López como presidente en 1849 marcó un punto de inflexión para Colombia, tanto económica como políticamente. El capitalismo comenzó a reemplazar la estructura colonial y las diferencias ideológicas entre los partidos políticos establecidos superó el énfasis político en el caudillismo. En 1850, el gobierno de López instituyó un programa de reforma agraria y la abolición de la esclavitud. Con el fin de permitir el acceso a la tierra de un mayor número de propietarios, el programa de reforma agraria levantó las restricciones sobre la venta de tierras de resguardo, produciéndose como resultado el desplazamiento de indígenas hacia los centros urbanos, en donde se convirtieron en mano de obra excedente. En 1851, el gobierno puso fin al monopolio estatal sobre el cultivo del tabaco y el comercio y declaró la separación oficial entre la Iglesia y el Estado. Además, López despojó de la Iglesia el monopolio del sistema educativo y propuso que los curas párrocos fueran sometidos a elecciones populares.